David no quería que su reinado fuera afectado, porque si la gente se daba cuenta que ese niño que llevaba Bersabé en su vientre era de David, inmediatamente David en ese momento, yo siento, no podía ser afectado su reinado. Y es por eso que hoy tenemos gente encima de los altares, sabiendo que fallaron, sabiendo que cometieron errores, sabiendo que hicieron cosas incorrectas, pero por causa de que su ministerio no se ha afectado, ellos están ocultando algo que cometieron. Y el tú ocultar tu falta, el tú ocultar tu pecado, eso hace que tus debilidades se fortalezcan. Una palabra de parte del Señor con cada uno de ustedes, la cual vamos a utilizar el libro de Segunda de Samuel en su capítulo 12, verso 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él les dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido en él, con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en sus senos, y tenía con él, y lo tenía como una hija. Y viniendo uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisarla para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Palabra del Señor. Quiero compartir con el tema, unos minutos con el tema, un juez convertido en acusado. Ese es el tema que quiero compartir, un juez convertido en acusado. Fíjese algo, que cuando nosotros nos vamos a lo que es la realidad de la vida, nos damos cuenta que aquel hombre llamado David fue elegido como rey de Israel. En la antigüedad no existían los reyes, sino que el pueblo era gobernado por jueces. Los jueces eran quienes gobernaban al pueblo. La Biblia dice que los reyes comenzaron a gobernar en un momento que Samuel, siendo juez de Israel, envejeció. La Biblia dice que pusieron a sus hijos a ocupar el lugar que tenía su padre. Pero dice la Biblia que sus hijos no andaban por el camino correcto, sino que sus hijos pervirtieron sus caminos. De repente los ancianos de Israel se levantan y dice que van a Ramá a conversar con Samuel, a explicarle la situación de lo que se estaba viviendo. La Biblia enseña y dice que cuando ellos se reúnen, ellos le piden a Samuel que constituya un rey como tienen las demás naciones. En otras palabras, el pueblo de Israel era diferente a las demás naciones, por la razón por la cual era dirigido por jueces, porque los jueces gobernaban a través de Dios en la tierra, es decir, era quien se utilizaba para ejecutar, para hacer lo que Dios mandaba que hiciese. La Biblia dice que el primer rey de Israel fue un joven llamado Saúl, la cual conocemos que es de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel. La Biblia enseña y dice que el segundo rey fue David. Nosotros conocemos a David como aquel hombre que es conforme al corazón de Dios. Nosotros conocemos a David como un valiente, como un guerrero, que a la edad de 17 años decide confrontar o decide enfrentar a aquellos que le hacían guerra a Israel. Pero más sin embargo, cuando nos vamos a la realidad de la vida, nos damos cuenta que más que un corazón de guerrero, que más que un hombre que no tenía miedo,
tenía debilidades. Y es el problema de hoy en día, que nosotros a veces pensamos que por la unción que tenemos, a veces pensamos que quizás por el rango terrenal que tenemos, no tenemos debilidades. La Biblia dice que en el capítulo 11, que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, la Biblia dice que David se quedó en su casa. Y dice la Biblia que cuando David se queda en su casa, dice que manda a Joab y a Urías para que estén al frente de la guerra. Pero si usted se detiene a analizar lo que dice la Biblia, la Biblia dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra. En otras palabras, el primero que tenía que estar en la guerra era David. Mas sin embargo, David se descuida, y cuando David se descuida, trae consigo lo que son la activación de sus debilidades. Porque a veces nosotros, cuando nosotros descuidamos y queremos reconocer que nosotros somos humanos y que tenemos debilidades, y que cuando nosotros ocultamos nuestras debilidades toman fuerza y comienzan a ejecutar su función inmediatamente. La Biblia dice que David se quedó en su casa. Cuando David se queda en su casa, dice que al atardecer se levantó y comenzó a pasearse en el terrado de la casa real. David comienza a pasearse, pero inmediatamente dice que David observó a una mujer que se estaba bañando. La mujer que David observa, tome nota, lo primero es que la mujer que David observa, David la observó porque estaba descuidado. Es decir, si David no hubiese estado en su casa y hubiese estado en la guerra, David no ve a aquella mujer. Ese es el primer punto. El segundo punto es que David no la manda a buscar sin saber quién es, sino que él pregunta que quién es esa mujer. Ahora, ¿por qué David pregunta que quién es esa mujer? Porque la mujer que observó le atrajo, y cuando le trae, tiene lo que es una atracción hacia ella. David no tan solo se siente atraído, sino que él quiere tenerla cerca. Esto se llama consecuencia de un descuido. Las debilidades que había dentro de David se activaron, y cuando las debilidades que habían dentro de David por causa de un descuido se activaron, dice que David mandó a buscar a esta mujer. Pero David sabía, punto número 3, que la mujer que él mandó a buscar era la mujer de uno de sus guerreros, de aquel hombre llamado Urías. Pero dice la Biblia que David la mandó a buscar. La mujer tenía que venir porque era el rey que le estaba buscando. Si la mujer se negaba a que el rey, ahí donde el rey podía quitarle la vida a esta mujer. Es decir, era una autoridad. La Biblia dice que David de repente manda a buscar a esta mujer. Cuando David manda a buscar a esta mujer, la Biblia dice que se acostó con ella, durmió con ella, de tal forma que la mujer quedó en estado de vegetación, quedó embarazada. Pero ahora hay un problema, porque las debilidades que lo llevó a un momento de placer, el momento de placer lo llevó a ser feliz, pero en el momento que estaba ejecutando el acto, gloria al Señor. Mas sin embargo, cuando todo pasó, ahora hay una consecuencia que fue producida por una debilidad, la cual esta debilidad la trajo el descuido. La Biblia dice que David ahora él está empeñado, David está desesperado, porque ahora hay un problema. El momento de placer, el momento de sentirse bien, ahora ha causado desesperación en David, ahora ha causado en David, gloria al Señor, un miedo, un temor. La Biblia dice que David mandó a buscar a Urías, porque David tenía que buscar la forma de ocultar el fallo que había tenido y el error que había tenido por causa de unas debilidades. Y es el problema de muchas personas hoy en día.
David no quería que su reinado fuera afectado, porque si la gente se daba cuenta que ese niño que llevaba Bersabé en su vientre era de David, inmediatamente David en ese momento, yo siento a Dios, David en ese momento podía ser afectado su reinado. Y es por eso que hoy tenemos gente encima de los altares, sabiendo que fallaron, sabiendo que cometieron errores, sabiendo que hicieron cosas incorrectas, pero por causa de que su ministerio no se ha afectado, ellos están ocultando algo que cometieron. Y el tú ocultar tu falta, el tú ocultar tu pecado, eso hace que tus debilidades se fortalezcan. Escuche esto. David estaba buscando la forma de que nadie se diera cuenta de que el muchacho o el niño que tenía esa mujer en su vientre no era de su esposo, sino que era del rey. Si la gente se daba cuenta que este muchacho era del rey, el reinado de David podía ser afectado. Pero David trata de ocultar, y cuando David trata de ocultar el pecado que cometió, inmediatamente usted comete un error, usted comete pecado, y usted trata de ocultar el pecado y el error que cometió. Inmediatamente usted está alimentando sus debilidades. Sus debilidades van a tomar fuerza, sus debilidades lo van a dominar, porque el diablo sabe que cada vez que tú cometes un error, tú vas a tratar de ocultarlo. Entonces el diablo dice: alguien así es que yo necesito, que cuando falle aún siga tomando los altares, siga tomando las oportunidades, porque está jugando una doble vida. Y ese es el problema de mucha gente hoy, que tenemos gente disfrazado, que tenemos gente que está jugando un papel, gente que está diciendo que son cuando ellos nunca han sido, gente que está ocultando sus debilidades con una vestimenta, con una expresión, con decir que son, con ofender al que ellos dicen que no son. Yo te quiero decir algo, que todo el mundo tenemos debilidades, no importa el rango terrenal que tú tengas, tú tienes debilidades, no importa el rango terrenal que yo tenga, yo tengo debilidades. Ahora, yo no puedo dejar que mis debilidades tomen fuerza, pero inmediatamente tú te crees más fuerte que el otro, ellas toman fuerza. Inmediatamente tú te crees que tú eres la persona del momento, tus debilidades toman fuerza. Yo hago un llamado a todo aquel que me esté escuchando. Yo quiero decirte que cuando ocultas tus errores, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice que alcanza misericordia. Gloria al Señor. Hay que confesarlo, hay que hablarlo. Hay gente que dice: no, es que si yo hablo, si afecta, las invitaciones se cortan. Pero yo te quiero decir algo, que hay algo mejor que un ministerio y que una predicación, y se llama la salvación. Tú tienes que cuidar más tu salvación que un ministerio. Tú tienes que cuidar más tu salvación que un mensaje. Entonces tenemos un problema. Escuche, porque voy a cerrar esto aquí. La Biblia dice que David